Buenas, Santi, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, lo primero, tanto por aceptar la entrevista como por la paciencia y con la actualización del Windows. Nada, nada, ya ves, un placer, un Importante placer, un factor. placer. Gracias a ti por el interés, sobre todo, porque, bueno, sin ese interés yo no tendría tampoco la posibilidad de poder aceptar estar aquí contigo. Así que, y por lo de Windows, pues hace mucho tiempo cambié a Mac por ese tipo de cosas. Así En que, una sabia decisión. Y yo creo que tal cual estamos, podemos presentar casi en crudo. José María Rodríguez Santos, podemos decir autor coordinador, que se suele decir en este tipo de obras, ¿no? De sí. el monólogo cómico o stand-up el monólogo cómico, retórica y poética de la comedia. Ese sería el título. Yo creo que Ujú. un perfil de libro que igual no es el que esperaría un cómico de stand-up a priori o de salida, pero que es un contenido que ahora, pues yo creo que podemos desmenuzar muy interesante y que creo yo directamente que si hay cómicos que quieren ser profesionales, que quieren tener un bagaje amplio y que quieren cobrar bien por una actuación, pues oye, 15, 16 euritos, vas a la librería de turno o lo pides por internet, pero yo he encontrado ejemplares en todos tus libros, hasta en cualquier pueblo ahora mismo, porque esto es muy fácil, 15 euros y tenemos ahí pues un compendio que además va de frente el título, de la retórica y de la poética de la comedia. No hay engaño ahí, ¿no? No, no, la verdad es que a diferencia yo creo que como bien dices, de otros libros editados con anterioridad, eh, quizá podamos profundizar un poquito más en esto luego porque hay más obras de este tipo, más de corte académico, digamos, porque es cierto que en cuanto al monólogo cómico, stand-up comedy, comedia de stand-up, como queramos referirnos a ello, lo más habitual cuando haces una búsqueda en alguna de estas grandes plataformas para hacerte con libros es que lo que aparezcan fundamentalmente sean ejemplares sobre técnicas para la construcción del texto, es decir, cómo funcionan las bromas, cómo se construyen, recursos, etcétera. Es decir, creo que es material muy útil, entiendo, para los cómicos, pero en el caso de esta obra y de otras no se trataba tanto de eso, sino más bien de darle una categoría académica, de darle una categoría más artística, quizá menos enfocada hacia lo que es la actividad, hacia el negocio, hacia que alguien pueda prepararse para construir textos de stand-up comedy, sino más bien para que los cómicos también vean que a los académicos nos interesa Claro. este tipo de producción artística, de literatura, que bueno, que tiene mucho interés para nosotros. Es que hecho de salida, bueno, José María, pues yo siempre suelo decir que es mejor tampoco alargarse mucho en las presentaciones, porque hay una cosa que va muy bien que se llama Google y Eso otra es. cosa que va muy bien que se llama Google Académico, que luego hablaremos porque aparte ya tenías varios trabajos, varios artículos, etcétera, Mm. relacionados al stand-up. Doctor en teoría de la literatura por la UAM, por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en la Universidad de Mm. Valladolid, que ahora hablaremos del factor Valladolid comedia, que no sé qué pasa ahí, y también en la Sí. Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, líneas de investigación y publicaciones científicas actuales basadas mucho, bueno, incluso en temas del lenguaje de la gamificación, en Ujú. pues, creación de formatos de ficción, etcétera, y la comedia stand-up. Incluso, pues lo he dicho, el que quiera buscar por el ResearchGate, lo típico, yo a mí me pilla más de ciencias, me pilla un poco por otro lado, pero Sí. a mí me han salido 17 referencias. ¿Cómo llega un doctor en teoría de la literatura al stand-up? Y también un poco que a mí me llama la atención qué cara te ponen los rectores de turno, los coordinadores de turno, etcétera, cuando empiezas a presentar investigación, análisis, etcétera, de algo como el stand-up. Pues, a ver, por un lado, los estudios sobre el monólogo cómico, sobre stand-up comedy, Uh -huh. aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, comenzaron hace ya algunos años con lo que actualmente se denomina el Congreso Nacional de Comedia, que en su Yeah. momento era un congreso sobre el monólogo cómico, que dirige Dani Alés Sí, tengo y que apuntado. cuenta con el apoyo
eso es, y la participación del área de teoría de la literatura y literatura comparada de esta universidad, donde también hay proyectos de investigación en los que se han incluido. Es decir, esto no es solamente algo que proponemos aquí, digamos, dentro de la casa, ¿no? Sino que es algo que viene también avalado por los distintos ministerios que financian proyectos de investigación donde el monólogo cómico tiene un apartado propio, ¿no? Dentro de la magnitud que tienen esos proyectos y del estudio que se lleva a cabo dentro de ellos, el monólogo cómico es una actividad importante. Entonces, desde hace ya algunos años, como decía, se organiza ese congreso sobre stand-up comedy, bueno, que ha tenido unos programas increíbles. Ha venido gente, bueno, han pasado por aquí muchísimos cómicos y también muchísimas personas que desde el ámbito académico, y no solamente desde la literatura, desde la teoría literaria, etcétera, o estudios de comunicación, sino también desde la psicología, por ejemplo, se han acercado a la comedia de stand-up. Porque desde que el monólogo cómico como tal lo conocemos aquí en España a finales de los años 90, ¿no? Y la irrupción de todos estos programas de televisión, el Club de la Comedia, Nuevos Cómicos, etcétera, pues a mí es algo que me atrae mucho porque pues me gusta reírme como a la mayoría de las personas, entiendo, y sobre todo porque me parece una propuesta muy interesante desde el punto de vista comunicativo. Es decir, me parece que lo que hace el cómico sobre el escenario, cómo interpreta un papel determinado, cómo consigue la aceptación del público, etcétera, bueno, pues es algo que me atrae, ¿no? Entonces, combinando un poco esos dos factores, el de una tradición ya de estudios aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, como digo, Dani Alés es el director, pero no quiero dejar de mencionar a otras personas sumamente importantes en el desarrollo de todos esos congresos, como son Juan Carlos Gómez Alonso, Javier Rodríguez Pequeño, Tomás Albaladejo, Amelia Fernández, es decir, toda una serie de personas que además están presentes en este libro, en esta obra colectiva, puesto que se trata también de que constituya de alguna manera una pieza más dentro de esos estudios que estamos llevando a cabo. En la universidad, la verdad es que al principio creo que con también una parte de concurso, ¿no? Incluso. Y el que luego hayan salido publicaciones, no solamente este libro, hay una publicación anterior que se llama Microabierto, sí. Publicada aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, coordinada esa obra por el propio Dani Alés y por Rosa Navarro. Uh-huh. Bueno, son antecedentes todos ellos, es decir, esos trabajos, de hecho, esos trabajos y ese congreso es anterior a mis publicaciones, por lo tanto, yo de alguna manera soy deudor del trabajo que hicieron anteriormente mis compañeros. Y bueno, a partir de ahí, pues comenzar a darle una vuelta, a ver de qué trataba esto, cómo se podía abordar desde nuestra disciplina y bueno, qué se puede aportar humildemente a la consideración, como digo, del monólogo cómico como una producción literaria y artística, al igual que otras producciones literarias. Es decir, que no se vea como algo, no sé, cómo decirlo, algo frívolo, algo que ni siquiera algo que cualquiera puede hacer, que también creo que es algo que sobrevuela en muchas ocasiones, el hecho de, bueno, yo soy una persona graciosa y por eso ya puedo subirme a un escenario y provocar la risa del público, sino que todo esto en realidad tiene, por un lado, tiene una técnica muy, muy elaborada, los textos son complejos, son densos, son elaborados, tienen mucho que comentar desde la retórica y desde la poética. Y bueno, y por otro lado, en fin, creo que hay una tradición además en nuestra cultura que avala el hecho de que podamos conectar estas expresiones artísticas derivadas de la stand-up comedy como digo, con una literatura anterior de nuestra tradición grecolatina y posterior que nos ayude también a entender de dónde viene esto, que no es algo que no es un champiñón que de repente crece y ya está. De hecho, los primeros ni siquiera la idea del libro van de eso, ¿no?
de cómo incluso exacto, pues, eso es. se genera la Claro, antigua porque, Grecia. exacto, porque la idea más generalizada o lo que habitualmente se escucha, soy seguidor de podcast también sobre stand-up comedy, me gusta escuchar lo que los propios cómicos tienen que decir sobre su labor. Hay una idea muy generalizada con la que estoy en parte de acuerdo y en parte no, que es que la stand-up comedy es un invento estadounidense y en cierto modo la constitución genérica como tal es una importación de lo que se hacía en los Estados Unidos, pero habría que preguntarse qué pasaba antes de que llegase a los Estados Unidos o cómo llega a eso, cómo evoluciona eso en los Estados Unidos, desde dónde procede, ¿no? Y al Claro, final, si hacemos esa reflexión, nos vamos, como casi siempre, a la antigua Grecia. es que igual lo que pasa aquí es que lo que ahora llamamos stand-up comedy, que incluso a veces el término parece como para esquivar el tema monólogo, pues sí que igual es importado de Sí. Estados Unidos el producto final, ¿no? Que igual coge pues el productor de turno de Globo Media, hablando mal y claro, se va ahí o llega a Viacom o llega Paramount Comedy en su momento, que no era Comedy Central todavía, y deciden importar eso. Sí que, antes de seguir, destacar también como libro, ya que lo tenemos apuntado, que era el libro Open Mic, textos sobre stand-up comedy, que está coordinado por Dani Alés, que para el que no lo sepa, Dani Alés, cómico habitual, sobre todo del circuito de Madrid, Chocita del Loro, etcétera, es filólogo, si no voy mal, ¿no? También Es es... doctor en teoría de la literatura. De hecho, él es doctor en teoría de la literatura y su tesis doctoral es precisamente sobre el monólogo cómico. Es decir, Claro. que Daniel no solamente es cómico profesional de stand-up, sino que además es una persona a la que muy activa, a la que le interesa mucho la parte más teórica, ¿no? de su profesión, lo Es cual que es incluso muy interesante. si te parece, en lo que viene siendo la caja de comentarios de YouTube y de iVoox, podemos dejar los enlaces tanto al Congreso Nacional de Comedia, que también era una de las cosas que teníamos por ahí, que creo que es bastante interesante, porque creo que a veces la gente es cierto que frivoliza y no le cabe en la cabeza que de repente en Madrid hay un congreso anual, que bueno, que estos años se hará como se pueda hacer, supongo, por un tema de presencialidad, que lo mismo tenéis una ponencia de un Sí, eso es. psicólogo como una de JJ Vaquero o de Luis Álvaro, ¿no? Como ha pasado estos últimos años. Y Sí, luego sí, por el supuesto, libro, eso es. el libro Exacto, Open Mic, pues exacto. para el que no lo sepa, dejamos también la referencia. Sí que es verdad que Open Mic tiene como textos que incluso se mezclan más con monologuistas. Estaba Caco, lo leí hace como 3 años, pero sí que tengo ahí en la cabeza varias cosas. Pues dejaremos el enlace, que un poco además complementa muy bien, ¿no? Tanto el trabajo que habéis publicado recientemente con el libro Open Mic de Alés, en este caso. Entonces, perdona, incluso a nivel universitario, ver cómo se generan ciertas conexiones, porque en la colaboración, que alguna vez hemos hablado por aquí también, esta gente como Leonor Gurillo y como Estel Linares, que también Sí, sí. tienen su propio sector o tienen su propia apartado dentro, si no voy mal, en la Universidad de Alicante, ¿puede ser? Exacto. O Sí, la... sí. Sí, Leonor Ruiz Gurillo es catedrática de lengua española en la Universidad de Alicante Sí. y Esther Linares Bernabeu ahora creo que está en un centro de investigación de la Universidad de Navarra, pero tanto en el momento en el que se solicita, en el que yo solicito, porque he tenido contacto con ellas, he compartido congresos también, por ejemplo en Burgos, que se hizo un congreso internacional sobre el humor verbal. Sí, sí. Pues en ese momento también Esther estaba en la Universidad de Alicante y concretamente en el caso de estas dos autoras que tratan más cuestiones relacionadas con aspectos lingüísticos, pragmáticos, sobre el monólogo cómico, que inciden más en cuestiones de género, porque su grupo de investigación también, el Son grupo Griale, mujeres. también tiene esa línea de investigación, pues es una aportación más que da una visión distinta, diferente, complementaria del monólogo cómico desde otra disciplina como es la lingüística, que tanto contacto y tantas relaciones tiene con la teoría literaria y que creo que venía muy bien precisamente para completar un trabajo como este, un trabajo colectivo como este, ¿no? Sobre el monólogo cómico. Por supuesto, son dos personas que han publicado mucho sobre stand-up comedy,
Esther Linares se ha doctorado también con una tesis sobre el monólogo cómico. En fin, quien quiera puede ver el currículum de estas dos autoras para que se dé cuenta de que efectivamente no es algo aislado esto del estudio sobre la comedia de stand-up, sino que hay muchas personas interesadas en ello y que están aportando cosas importantes para la descripción, para el estudio, para la teorización de este subgénero, ¿no? Que tanto atrae. Si no voy mal, el Congreso de Humor Verbal tiene las ponencias en abierto en YouTube. Si buscan por ahí, o uno de los congresos que han realizado se puede ver en abierto. Sé que se hizo en el año 2018, en el mes de julio, si no me equivoco, un congreso internacional sobre el humor verbal en la Universidad de Burgos. Sí. Creo que de ello no hay restos en la red, pero si no me equivoco, al año siguiente, en el año 2019, en Alicante se hizo un congreso coordinado precisamente por el Grupo Griale, organizado por el Grupo Griale, donde sí me consta que hay sesiones grabadas. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, pues ahí lo mismo. Ahí lo exacto. tiene. Incluso ponemos el enlace directamente y que la gente lo pueda ver. Pues básicamente el libro, bueno, lo tenéis recogido, digamos, en dos partes, tal como hemos ido diciendo, y luego hacéis incluso un análisis, decías, por ejemplo, Leonor Gurillo, o este tipo de capítulos. Yo creo que para un cómico, que al final es la mayoría de gente que ve estas entrevistas, creo que es muy interesante, sobre todo por si igual queréis ir como una capa más allá del típico manual de escribir texto, de escribir chistes. Sí. Porque de hecho, por ejemplo, en ese capítulo habla muy bien, incluso el paper estaba anteriormente, ¿no? Es decir, vale, ¿por qué ha funcionado Patricia Sornosa? ¿O por qué hay tanta gente que se identifica con un personaje como Patricia Sornosa? ¿Es suerte? Pues igual no es suerte. Igual es que hay ciertas cosas que las ha sabido hacer. De hecho, casi a nivel... Bueno, podemos ir por ahí. De hecho, hacéis también referencia, además creo que es uno de los capítulos tuyos, a la retórica del marginado en el stand-up. Que es algo muy de tendencia, ya no solo en España, pero de hecho yo estoy en Mallorca y creo que el segundo, el tercer cómico con el que más he trabajado es Younes, que incluso lo citáis por ahí, y habláis, por ejemplo, de Asari Vivank o incluso de Nanette de Anna Gatsby. ¿Crees realmente que el hecho de tratar la retórica del marginado en el stand-up, como indicáis, ha surgido, no sé si es una moda, ¿no? O una moda o una necesidad, o es que realmente en el stand-up pues esto no lo había y es una manera por la cual se ha podido innovar? ¿Cuáles crees que son las claves ahí? ¿Por la sociedad que busca más la empatía actualmente? No sé. Sí. Mira, yo creo que, a ver, es importante siempre conectar la producción literaria con el contexto en el que ésta se produce, entonces, o en la que ésta se da. Entonces, por un lado, creo que el personaje marginado dentro de la literatura, dentro de la comedia, por centrarlo un poco más, es decir, en todas aquellas obras que podemos considerar comedias, independientemente de que sean obras narrativas u obras dramáticas, el personaje del marginado es una tradición enorme. Es decir, desde solamente así a bote pronto se me ocurre el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, o es decir, la picaresca, toda la picaresca, la obra cervantina, y podríamos avanzar, pero esto viene desde, como digo, desde Grecia, Roma, es decir, que es una tradición que se puede rastrear. Por lo tanto, el personaje marginado siempre ha estado ahí. La cuestión es qué características toma ese personaje marginado en cada uno de los momentos. Como dices en el capítulo en el que yo trato sobre la retórica del marginado, y en el que hablo de todos estos cómicas, por diferentes cuestiones, lo interesante, por un lado, es que, centrándonos en el monólogo cómico en España, hasta hace muy pocos años, el perfil del cómico, de la cómica, era muy concreto. Es decir, no encontrábamos, salvo algunas excepciones, por ejemplo, Alexis, a ver si recuerdo el apellido, un cómico, aparecía mucho en el Club de la Comedia, un cómico cubano. Claro. Alexis, sé que el nombre es Alexis, ahora no recuerdo porque soy malísimo con los nombres, entonces no recuerdo. ¿Valdés era? ¿Puede ser? Creo que era Alexis Valdés, sí. ¿Puede ser? Sí, Alexis Valdés además sale. Era una excepción.
Sí. porque al final era pues un cómico que jugaba con ese estereotipo, ¿no? del emigrante o del inmigrante desde nuestra perspectiva, es decir, dependiendo de dónde lo pongamos, de las pateras, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de la entrada, digamos, en el circuito de personas de diferentes orígenes, pues como por ejemplo Asari Vivan o Junet Chai, por ejemplo, pero no solo relacionados con el origen o la raza, sino también con otro tipo de cuestiones como la identidad sexual, ¿no? En el caso de Elsa Ruiz, o siguiendo con esa dinámica, por ejemplo, de personas que proceden del otro lado del Atlántico, ¿no? Pues se me ocurre todo lo que se ha hecho desde Monologamia, si no me equivoco, que ¿Para qué lleva nos Fernando Moraño. conquistan también, ¿no? Dianela, que es la pareja de Fernando Eso es Moraño, Dianela, etcétera. Fernando Moraño, etcétera. Bueno, pues creo que ahí constituye, digamos, una nueva, un nuevo perfil también de cómicos que, por su origen, por su experiencia personal también, pues son capaces de producir textos distintos, textos en los que juegan un papel diferente, que no diferenciador de otros cómicos, porque al final una de las cosas que yo creo que desde el punto de vista de la comedia funciona más, como en muchos otros ámbitos, es distinguirse por algo, es decir, tener una característica que te diferencie del resto, algo por lo que antes mencionabas Vaquero. Vaquero y el Erizo son inseparables, porque Vaquero ha hecho del Erizo un personaje más dentro de sus monólogos con el que cualquier persona, cuando escucha hablar del Erizo, mi primo el Erizo, sabe directamente de quién puede ser ese texto, ¿no? Entonces, tanto Asari Vivan, al hablar bueno, pues de las condiciones, de las ofertas que recibe como actriz también, que plantea en sus textos, ojo que cuando yo hablo de lo que se plantea en los textos, no entro a valorar si se trata de algo real o si se trata de una ficción, que de esto también Claro. se podría hablar, ¿no? Pero sí que su forma de exponerlo y también sus características personales hacen que eso resulte verosímil y que por lo tanto sea algo con lo que el público se pueda identificar o que al menos pueda comprender y bueno, pueda poner en contexto, ¿no? Entonces, como digo, esa retórica del marginado, que no es algo novedoso, sino que tiene una tradición enorme, en el caso de la comedia de stand-up y en el caso de la comedia de stand-up en España, pues creo que es fácil identificar algunos de estos referentes dentro de esa marginalidad, si bien creo que al final cualquier cómico de stand-up está representando un rol de personaje marginal. Es decir, siempre hay unas características de marginalidad intrínsecas a lo que es el cómico. Pues la vida nocturna, el consumo de alcohol, la dificultad para establecer determinadas relaciones sociales, ¿no? En fin, todo eso creo que forma parte del personaje cómico, del cómico. Y después hay determinados cómicos, cómicas, que pueden jugar un papel distinto por sus características individuales. Es que de hecho también otro, incluso creo que está complementado por alguno de los estudios que tienes aparte del libro, habla también, digamos, al menos yo lo que le llamo que sería el estatus, ¿no? El estatus bajo, medio, alto y Sí. cómo se busca la identificación. También muchas cosas, insisto, yo al cómico que lleva ya unos cuantos meses haciendo opens o que lleva haciendo texto, le recomiendo muchísimo tanto el libro de Dani como el tuyo, porque creo, insisto, que explica ciertas cosas que igual escribiendo texto no nos damos cuenta. Que, por ejemplo, dice, joder, es que Leo Harlem es un cuñado de cómo funciona. Pues igual funciona, ¿no? Por estos aspectos, como comentar de estatus, incluso cómo analizáis. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, habéis hecho análisis, hay uno bastante serio en el sentido de que has cogido, creo que es tuyo, 34 vídeos de Comedy Central de cómicos vallisoletanos Sí, eso y es. analizado el Sí, sí. lenguaje. Sí, sí. Por un lado el tema del estatus y por otro, ¿te ha pasado a hablar con algún cómico y decir, pues esto está muy bien, tal como lo has hecho y que ni siquiera es consciente Sí, sí. de De que hecho, hace mira, ciertas figuras? sí, sí. Conozco en lo personal, he tenido contactos porque tenemos amigos comunes precisamente con Vaquero.
Claro. Porque es de mi barrio, yo soy de Valladolid y es del barrio de Las Delicias, De las del que yo soy delicias, sí, también. señor. Entonces, bueno, yo siempre desde que, fíjate, como anécdota, aquí precisamente con un profesor, con Javier Rodríguez Pequeño, organizábamos una serie de cursos en verano, organizaba la Universidad Autónoma, él era el director, ¿no? Junto con Juan Carlos Gómez Alonso, y recuerdo en muchos viajes, digamos, desde aquí, desde la Universidad Autónoma hasta el centro de Madrid que hacíamos, íbamos escuchando CDs en el coche con grabaciones de Con el monólogos, MP3. muchos de ellos de vaquero porque, bueno, pues somos de la misma ciudad, todos, de alguna manera nos identificamos, ¿no? Y aparte que nos interesa, es decir, que es más fácil identificarte porque yo soy de Las Delicias, conozco gente, conozco al erizo también, Vale. entonces es fácil identificarte con esos textos y contextualizar bien, ¿no? Es decir, entrar en lo que el cómico quiere. Por eso también lo del trabajo sobre cómicos de Valladolid. Claro. El haber tomado eso como referencia, sobre todo para comprobar determinadas cosas. Es decir, no era algo que me interesase únicamente por el origen, sino que me interesaba también por comprobar determinadas cosas, ¿no? Como decías, esa parte del estatus, el decir, bueno, ¿en qué nivel se está colocando el cómico respecto al público que tiene delante, ¿no? Y que eso en muchas ocasiones podemos encontrar casos extremos, ¿no? Por un lado, pues encontramos, por ejemplo, a Vaquero, que siempre se sitúa en un nivel inferior, es decir, como él se sitúa siempre como el bruto, el tonto, el ignorante, que es un rol, un papel muy propio de la comedia, por otra parte, es decir, que es propio de la comedia. De hecho, Aristóteles decía que la comedia era la representación de personas inferiores. Entonces, bueno, él juega ese rol, ¿no? Por otro lado, tendremos también otros casos como se ha visto, y el caso más claro, más evidente es el de Miguel Lago, ¿no? En el que adopta precisamente un papel o un nivel de superioridad respecto al público, ¿no? Y les trata pues como pobres, como personas que no tienen tampoco mucho conocimiento de la vida, etcétera, ¿no? Y precisamente esos dos niveles son capaces de generar la risa de igual manera. Por lo tanto, no hay, digamos, una clave para generar el humor, sino que depende de muchos factores y eso es lo que a nosotros nos interesa, poder desgranar cuáles son esos factores desde el punto de vista de la retórica, es decir, desde el punto de vista del proceso de comunicación, pero también desde el punto de vista de la poética, es decir, de los recursos que se emplean para la construcción y la representación de los textos, ¿no? Respecto a lo que me decía sobre si he hablado con cómicos, pues sí. Por ejemplo, recuerdo una conversación con Asari Viván a raíz de estas cuestiones que yo estaba ahí escribiendo y tal, en el que decía, oye, pues te has dado cuenta, me decía, efectivamente, pues, oye, ahora que lo dices, sí, ahora que lo dices. Pero bueno, esto es en definitiva, esta es gran parte de nuestra labor, ¿no? Como teóricos. Lo que hacemos, en palabras del profesor Tomás Albaladejo, es teorizar el sentido común, en muchos casos. Es decir, lo que estamos haciendo es observar la realidad y tratar de darle un armazón teórico y una explicación teórica con la que se puedan, además, explicar muchos textos de un mismo género o subgénero, ¿no? Poder trabajar en esa línea. Pero lo normal es que el artista muchas veces no sea consciente de cuestiones teóricas, Claro. porque normalmente no hay una formación teórica previa y después una práctica. De hecho, ni siquiera eso es necesario. Que igual es parte de la naturalidad incluso, ¿no? Que no sea demasiado medido, aunque igual el texto de Claro. stand-up tenga bastante cosa. Ya has comentado una cosa que también me ha interesado mucho, leyendo ya, digo, no solo el libro, sino textos de todo, digamos, lo que sea el equipo. Y viene a raíz de que has comentado primero, cuando hablábamos lo del estatus, el tema Miguel Lago. Yo creo que el tema Miguel Lago, por ejemplo, o el tema Patricia Sornosa, al hablar de cosas concretas, creo que hacen una cosa muy bien, que es que si tienen que marcar como un personaje o de estatus alto dominante, tienen que ir a muerte con él. O sea, Miguel Lago sin traje, baja. Patricia Sornosa, si se quita el aspecto, incluso que puede parecer agresivo, porque luego hablas con ella y es una tía de puta madre, igual pierde puntos. Y hay una cosa que me gustó mucho, que le dio respecto también a los niveles de energía.
No recuerdo quién de los autores lo explicaba, pero es que es una cosa que entre el grupo de cómicos de aquí de Palma decíamos, ¿no? Que era Nacho García haciendo más o menos, hablando de cómicos de Valladolid, más o menos el mismo texto en el Picnic, Sótano de Malasaña, que seguro que el que lleve ya 25 minutos de entrevista sabe perfectamente lo que es, porque el resto ya se han ido, ¿no? Con un nivel de energía exageradísimo, pero que es la intención, y luego pasa como un mes y algo, y hace un texto muy parecido, casi igual, en La Resistencia, como un tonito más moderado, como que le quita una marcha. Y efectivamente explicáis muy bien, porque insisto, es que esto nos llamó la atención hasta los que estamos aquí, cómo el no llevar esa energía genera que el monólogo, obviamente hay otros temas, contexto, televisión, teatro, igual cuando haces un monólogo en una grabación, porque el calentamiento de público de La Resistencia, tú has acabado el calentamiento de público y te puedes ir a tu casa, porque ya es un show en sí, igual la energía del público también es otra. ¿Cómo remarquéis todas estas cosas? ¿Hay algún tema por ahí que tú veas que sea muy habitual o que veas comúnmente que fallemos mucho los cómicos cuando intentamos hacer comedia? ¿Ves algo que decir, que dé hasta a veces como cierta rabia? ¿Por qué no intentan trabajar un poco más esto? ¿Por qué no intentan trabajar un poco más tal cosa? Bueno, yo en realidad, respecto a lo del texto de Nacho García, lo conozco bien porque lo he hecho yo en ese caso, porque ese análisis... Es parte tuya, vale. Sí, es una parte mía de un artículo publicado en la revista Signa, precisamente sobre la comedia de stand-up en Valladolid, ahí hago esa mención, precisamente relacionándolo con el medio, es decir, y eso enlazaba con lo que sucedía en esos cortes, digamos, en esos extractos de Comedy Central, ¿no? O de Paramount Comedy, creo que no haya Comedy Central en este caso, ¿no? La cuestión es que el medio muchas veces determina, y no solamente el medio, el hecho de que en el Picnic, por ejemplo, van a probar texto, de manera que no tienes ningún tipo bueno, y como parte de las grabaciones de Fibeta Landa, es decir, que es algo general, ¿no? Eso es, el hecho de que no hay nadie, no hay ningún coordinador de guión, no hay nadie que revisa tu texto, no hay nadie que te da indicaciones sobre lo que puede funcionar, lo que no puede funcionar, lo que deberías quitar, lo que deberías poner, si esto lo tendrías que hacer, ¿no? Que en su momento, si no recuerdo mal, en Comedy Central era un trabajo que hacía, por otro lado, excepcionalmente Thomas Silverman, ¿no? Que también ha estado el último, Ricardo Castella, Ángel Eso es. Martín, Miguel Iribar, Exacto. hubo varios. Había muchas personas. Lo conozco fundamentalmente también por la obra de Open Mic, coordinada por Dani Alés y Rosa Navarro, donde Thomas Silverman precisamente tiene un capítulo. Entonces, por un lado está el medio. Obviamente, es decir, puede haber personas que determinen cambios en el texto, que no sea el propio cómico, sino que sea una cuestión del espectáculo, del negocio, de otro tipo de cuestiones, ¿no? Que se escapan de lo que es la producción del propio autor. Por otro lado, bueno, yo no me atrevería a decir a un cómico sobre todo qué es lo que podría hacer mejor o qué es aquello en lo que falla, porque creo que eso únicamente lo puede determinar el propio cómico con sus actuaciones frente a un público. Es decir, es el público el que va a retroalimentar la labor del cómico y el que le puede dar una retroalimentación positiva o negativa, y eso le puede hacer al cómico entonces pensar qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Lo que parece a priori es que aquellos textos que funcionan mejor son también aquellos textos que tienen una densidad más elevada, es decir, aquellos en los que hay un uso del lenguaje un poco más elaborado, aquellos en los que la conexión que se trata de realizar con el público es una conexión un poco más elevada, que no tiene que ver con el chiste fácil, ¿no? Como se dice muchas veces, es decir, algo que el público en realidad no espera, porque cuando en muchas ocasiones, ¿no? Los cómicos planteáis una premisa, lo normal es que psicológicamente, digamos, el público esté predispuesto para completar, digamos, esa premisa de alguna manera, ¿no? Y la sorpresa es el bien más preciado en ese momento de los cómicos, ¿no? El poder romper de alguna manera esa predisposición que tiene el público para completar esa broma con un final, con
¿no? Con un punchline que rompa de alguna manera todas esas expectativas. Y para eso hacen falta recursos de muchos tipos, recursos que tienen que ver con estrategias, pues yo qué sé, como la analogía, como el uso de la metáfora, con otro tipo de recursos, ¿no? De otro tipo de figuras retóricas que aparecen ahí. Estoy recordando ahora, creo que hay un vídeo precisamente de JJ Vaquero, ¿no? De José, que hablaba sobre la jaula, ¿no? La jaula, el pájaro, los bancos, las hipotecas, un texto que hizo, creo que también en el picnic de Civeta Landa, que, bueno, fue un bombazo, ¿no? Tuvo una repercusión tremenda porque precisamente hace un uso de la analogía que es excepcional, y que está analizado también, creo que en el libro, está analizado en el capítulo de Javier Rodríguez Pequeño, si no me equivoco. Es decir, que se hace referencia a ello. Yo creo que esos textos más elaborados, esos textos más elevados, son aquellos que hoy demanda un público cada vez más competente. Claro. Que no hay que olvidarlo. Es decir, el público cada vez es más competente, la audiencia cada vez ha escuchado más, ha visto más espectáculos de stand-up y, por lo tanto, demanda algo un poco más complejo. No son los chistes del Club de la Comedia del año 99. Claro. Eso ha quedado Eso igual no un poco hoy. a cuando vas a actuar a un restaurante, ¿no? Que es gente que en realidad ha ido a cenar con unos amigos, con tal, y es más, de hecho, seguramente cuando vas a eso, el que está no exige un entretenimiento demasiado elevado porque es que ni le interesa, porque es que su nivel de energía en ese momento no va por ahí. Claro. En media hora de chistes con el café y luego lo que quiere hablar es con el amigo de al lado. No busca eso. Por eso igual como que incluso se está polarizando, ¿no? La comedia de bar, de restaurante, con la comedia de circuito de stand-up en este caso. Entonces, por decir una recomendación al cómico que se quiera desarrollar, yo una vez hablé con bueno, no sé si conoces Quique Macías de Barcelona. Sí. Que incluso hablaba de, oye, coge textos clásicos, coge un discurso clásico de X persona e intenta, no, porque obviamente en stand-up hay una máxima que es no copiar texto, pero sí basarte en unas estructuras dialécticas como un poco más, no sé si decir más elevadas, porque claro, luego igual el que está en el restaurante y quiere 4 chistes es ingeniero y simplemente es que quiere 4 chistes, pues no está en ese momento, ¿no? Para más. Pero el buscar como estas estructuras más elevadas, ¿tú crees que eso, por ejemplo, podría ser una estrategia para, insisto, el cómico que ya busca un puntito más de nivel? Bueno, yo creo que siempre, a ver, desde el punto de vista de la retórica, digamos, de la persuasión, al final lo que pretendéis los cómicos es persuadir al público para conseguir una respuesta que pretendéis, que es la risa, esa complicidad, la aceptación de vuestro personaje, de vuestro texto, de vuestra forma de mirar el mundo. Al final eso es de lo que se trata, ¿no? Entonces, yo creo que el tomar como referencia otros textos, otros discursos también persuasivos, estoy pensando grandes discursos, ¿no? Que todos conocemos, discursos, yo que sé, por ejemplo, el discurso de Martin Luther King, ¿no? Es decir, ese tipo de discursos que han pasado a la historia y que todavía son capaces de persuadir a un gran número de personas, creo que merece la pena leerlos desde un punto de vista también analítico para ver cómo están construidos esos textos, es decir, cómo está organizada la información, cómo se expresa esa información, cómo se transmite esa información, y no solamente la parte textual, porque eso es una parte de la comedia de stand-up, precisamente es el texto, que es lo nuclear, lo que le da sentido a todo. Sin texto no hay comedia, sin texto no hay literatura, obviamente. Claro. Pero en el caso de la comedia de stand-up hay otra parte, como pasa en el resto de subgéneros dramáticos, que es la representación. Entonces, por un lado está la forma en la que se construye el texto, por otro lado está la parte en la que se comunica ese texto, ¿no? Y no solamente hablo de las palabras, del tono, del volumen, como decías anteriormente, como sucede en esa diferencia, ¿no? entre una actuación de Nacho García en El Picnic y una actuación en La Resistencia, que ahí habría muchos factores que analizar. Por ejemplo, si el público ya conocía ese texto. Es decir, en El Picnic era un texto nuevo. En La Resistencia mucha gente ya había visto el texto claro, en Picnic.
para eso hay un libro que está muy bien y que hay que comprar, que se llama Stand Up, ¿no? El monólogo cómico, análisis de dialéctica y retórica. Eso es. Entonces, bueno, ahí tenemos todas esas cuestiones que son interesantes. Por eso el tomar textos clásicos, no me refiero a la antigüedad clásica, sino me refiero a textos clásicos, textos que todos conocemos, que forman parte de nuestro acervo cultural y que sabemos que son textos que son capaces de persuadir a la gente de conseguir unos objetivos. Pues yo creo que en ese sentido es interesante simplemente como una parte de formación, es decir, como yo estoy haciendo algo similar, es decir, estoy emitiendo un discurso monológico, solo estoy hablando yo, no habla nadie más y trato de que las personas que estén delante de mí reaccionen de una manera determinada, a través de las palabras o a través de los silencios, como decía anteriormente. No solamente son rasgos lingüísticos o paralingüísticos, sino también cuestiones de comunicación no verbal, como podrían ser, pues eso, los gestos, las posturas. A veces, yo sobre todo lo veo en la comedia estadounidense más actual, donde la parte de la actuación, el acting, cada vez cobra más peso. De hecho, hay una dramaturga, en este caso, que es Almudena Ramírez Pantanella, que participa también en este libro y que yo quise contar con ella para este libro porque la había escuchado en una conferencia precisamente en el Congreso Nacional de Comedia, dar cera, con perdón de la expresión, dar cera a los cómicos precisamente porque no son capaces de mejorar la parte del acting. La parte del actio, ¿no? De lo que sería en la retórica clásica la actio. Sí. Y entonces les daba mucha caña porque les decía, es que esto ya no se trata únicamente, es decir, eso ya está superado. Un tío o una tía plantado frente a un micrófono con un taburete al lado que no se mueve y que simplemente se expresa verbalmente. Pues eso tiene un recorrido y tiene un valor. Pero si queréis que esto evolucione, claro, si queréis que esto evolucione, si queréis llegar a otros lugares, entonces vais a tener que pensar en el uso de la luz, vais a tener que pensar en el desplazamiento por el escenario, es decir, en técnicas actorales que no tienen que ver ya solamente con la construcción de un texto de comedia, sino que tienen que ver con la representación de un texto, en este caso de comedia, pero que podría ser de cualquier otro texto. Es decir, esa formación, digamos, para poder manejar el espacio en el que se mueven, que, bien, pues hace muchos años os teníais que mover o no mover porque estabais encima de cajas de cerveza. Pero cada vez más los locales están preparados para este tipo de espectáculos porque atrae a mucha gente. Bueno, ahora menos por el tema de la pandemia, pero en condiciones normales los espectáculos de stand-up comedy están en primera línea, al menos aquí en Madrid, están en los teatros de Gran Vía. Claro, en la vida habías visto media Gran Vía llena de teatro, bueno, los cines Callao, Teatro de la Prensa, Chocita del Loro, exacto, todo esto, sí, sí. con tanto show. Claro, esto el tema de los actos, pondremos algún enlace de algo que escribimos, porque yo lo decía, pero es que es verdad, yo es uno de los grandes fallos que tengo como monologuista. Lo he dicho, tanto el tema del acting como habilidades en general, como de lo que llamamos act-outs, ¿no? Que es el reforzar ese remate o sacar un segundo remate a partir de una reacción, una cara, una emoción, una onomatopeya, etc. Hay una cosa que se me olvidaba. Aparte, mira, en lo que decías en cuanto a discursos, me acuerdo de una cosa que decía Nacho García, hablando de cómicos de Valladolid, que es que, oye, que lo de Hitler era despreciable, pero que era muy bueno en lo suyo. Sí, claro. Igual en este caso, no sé si hay que leerse el Mein Kampf o habrá que ver los discursos que tenga por ahí, pero de hecho Hitler hay que reconocer que era muy bueno en lo suyo. Lo otro lo denunciamos todo. Claro, bueno, claro, lo que nos interesa aquí es las técnicas de comunicación, es decir, qué recursos, qué técnicas de comunicación que se dan en Hitler, pero también se daban en los generales romanos, de antes de Cristo. Es decir, que son técnicas que vienen estudiadas desde los tratados clásicos de retórica, no solamente de Grecia, sino también, como digo, de Roma, y que quien rastree la primera parte de este libro sobre la retórica del stand-up va a encontrar muchísimas referencias a todos esos tratados, a Cicerón, va a encontrar tratados de Quintiliano, va a haber referencias a Aristóteles, ya anteriormente en Grecia, a Platón, es decir, que todo esto viene desde hace 25 siglos. Es decir, que es que no es algo que estemos inventando ni reinventando ahora, sino que
desde hace mucho tiempo y con plena vigencia en la actualidad, se pueden encontrar en esos textos clásicos claves para una comunicación persuasiva, eficaz, es decir, para conseguir una serie de objetivos. No hay nada más que ver toda la comunicación que nos rodea, toda la comunicación planificada, ¿de acuerdo?, que nos rodea, desde la política hasta donde queramos llegar, las conferencias en el ámbito académico, es decir, todo el mundo quiere conseguir un objetivo determinado cuando se expresa, sí, y para ello, pues cuanta más formación, cuanto más conocimiento tengas de cómo se ejecuta eso, pues entiendo que mayor posibilidad tendrás de que eso tenga éxito. Claro, lo mismo que, yo qué sé, alguien que ve charlas que al final muchas son como viajes del héroe, ¿no? Como una estructura que se repite hasta en Matrix, ¿no? O se repite sí, sí, pues, en el REC. exacto. No tiene nada que ver una con otra a priori. O decíamos a nivel de coña, pero sí que es cierto, habías citado tú Martin Luther King, ¿no? Incluso como la estrategia de ir anclando una frase, el he tenido un sueño, ¿no? O el tuve un sueño, sí, cada X segmento que va anclando, y todo eso yo creo que sería muy interesante, insisto, sí, sí, para el que quiera dar un pasico más. Ya lo último, pregunta doble, ¿qué pasa en Valladolid? ¿Que hay tanto cómico o tan bueno? Porque es que el tema es que son todos buenos, yo no sé qué pasa ahí. Y si alguna vez has tenido el gusanillo tú de hacer algo, de actuar o de probar. Bueno, empiezo por la segunda. Nunca he pensado en hacer nada relacionado con esto porque, como planteaba ya Horacio en sus dualidades, hay una parte que es el ingenio y otra parte que es el arte. Y una parte que es el ingenio y otra parte que es la técnica. Yo puedo conocer la técnica porque la estudio, porque me interesa su estudio, pero también hay que tener ingenio para ello. Y en mi caso no creo que eso esté ahí. Si no, lo habría notado. Habría escuchado la llamada de la comedia de stand-up. Pero lo cierto es que, a pesar de que soy profesor, de que constantemente estoy hablando en público, de que mi labor no es tan distinta de la de un cómico, porque al final tengo que persuadir a personas, tengo que conseguir resultados de esas personas que me atiendan, es decir, tengo que conseguir que entiendan además lo que les estoy diciendo y que no desconecten. Lo cierto es que en la parte artística nunca he sentido esa llamada, esa atracción. Como digo, quizá por esos propios límites que considero que tengo y que no sería capaz de hacerlo. En cuanto a la primera pregunta, la de Valladolid, pues lo cierto es que nos persigue un estereotipo desde tiempos inmemoriales, que es el carácter, ¿no?, de las personas de Valladolid, un carácter frío, distante, serio, y sin embargo sí, sorprende que haya tantos cómicos que hayan surgido de Valladolid o que hayan comenzado su carrera en Valladolid, porque bueno, Leo Harlem no es exactamente de Valladolid, al que mencionabas anteriormente, pero su carrera comenzó en Valladolid, mientras estaba viviendo en Valladolid, y por lo tanto algunos lo consideramos también como un cómico de Valladolid por donde ha empezado a construir su carrera. ¿El por qué? Pues no sé, yo creo que al final, como pasa normalmente, el humor, la comedia es una vía de escape, y a lo mejor el hecho de que tengamos ese San Benito de ser serios, poco divertidos o personas frías, pues ha hecho que, por otro lado, haya surgido una escena de comedia tan interesante, con personas que además hay un contacto entre ellas. Es decir, creo que también en esto hay que pensar que, como ha sucedido en la literatura en otras épocas, hay generaciones, ¿no?, personas que están en contacto, que comparten intereses, que son amigos incluso, y que cuando hay alguien o hay varias personas que destacan, pues el resto se nutren de ellas. Además, Valladolid es una ciudad pequeña donde esa escena de comedia creo que es muy reducida, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo tiene contacto, donde tienen relaciones personales bastante estrechas, y de ahí el que yo creo que unos se han alimentado a otros, unos han aprendido de otros, y eso ha hecho que todos hayan mejorado o hayan evolucionado de esta manera, ¿no?, y hayan tenido éxito. Pero bueno, no solamente entra en juego eso, creo que hay muchos factores que a mí se me escapan, que los cómicos conocéis mucho mejor,
y que tienen que ver más con la parte del negocio, con la parte del espectáculo, con la parte de lo que funciona, lo que un programador quiere y lo que no quiere, o en lo que confía o en lo que no confía, en fin, este tipo de cuestiones que creo que se escapan de lo que es propiamente la producción de textos de comedia o la representación de textos de comedia, que hay otros factores. Pero bueno, es cierto que hay muchos nombres, ¿no? Fran el Chavo, aparte de los que todo el mundo conoce, ¿no? Clavero, etcétera. Encinas, Clavero, en fin, Ángel Jesús el Negro. Ordóñez. Hay muchas... Ángel Ordóñez, por ejemplo, exacto. En fin, hay una buena tradición. Y además muchos de ellos son del barrio de Las Delicias. No sé si Se ha formado tendrá, como si un tendrá gueto algo que de ver o no. comedia. Pues muy curioso. Sí, Pues nada, cosas que suceden, pero bueno, muy interesante. yo creo que también como que retroalimenta, me imagino, ¿no? Hay gente que llega por comedia, pues por unas circunstancias. Pues yo igual me lo habían comentado aquí en Mallorca, pero es que realmente yo empiezo a hacer comedia porque un cliente del gimnasio, que es el hijo de mi casero, estaba haciendo comedia en el mismo sitio y era como que buscaba cómicos desesperadamente y a veces eso pasa. Pues nada, yo citaros a todos a que compréis el monólogo cómico Retórica Poética de la Comedia y otras obras como por ejemplo Open Mic de Dani Alés, que hemos comentado sobre todo la primera parte, muy interesante. Seguiremos todo lo que vais haciendo porque creo que incluso ya no solo al aficionado, que sino sobre todo al cómico, al monologuista o al fanático de la comedia, dais unas herramientas que se diferencian mucho del típico manual de X, Greg D, no sé qué, de el New Open for Writing Comedy y estas cosas, que además es en español, porque luego la gente se queja de que no hay contenido en español y ella está congresos universitarios en español. Sí, sí. Obras sobre stand-up a nivel universitario yo he encontrado hasta desde Venezuela. Así que lo he dicho, muchísimas gracias. Un placer que tanto accedas a hacer una entrevista larga como todos los inputs, todas las referencias que nos has dado, que pondremos debidamente en la caja de comentarios. Y un placer. Yo solo decirte, pues eso, muchísimas gracias y que seguiremos atentamente todo lo que hagáis. No, el agradecimiento y el placer es mío, Santi, como digo, por el interés que puedan suscitar este tipo de trabajos desde el ámbito académico y bueno, y encantado de poder charlar sobre ello y de poder además charlar con profesionales de la comedia porque muchas veces esto siempre, ¿no? La crítica, que es la que representamos nosotros también un poco desde la academia y los artistas, parece que siempre han estado ahí un poco reñidos, ¿no? El artista por un lado, la crítica por el otro, como que no se entienden. Y creo que también en ese aspecto eso puede ser un punto diferenciador, el hecho de que cómicos, críticos, académicos nos podamos entender, podamos hablar sobre ello, podamos compartir nuestros conocimientos desde un lado y desde el otro y que eso nos ayude a todos a comprender mejor aquello de lo que estamos hablando, en definitiva, que es el monólogo cómico. Pero es que además, si hay que hablar de crecimiento en comedia y que hay que dejar de hacer bloquecitos de observación que parecen imitaciones de un capítulo de Seinfeld, que también habláis, de hecho, en el libro, pues habrá que hacer algo más, que habrá que tirar de profesionales que realmente os dedicáis y tenéis un conocimiento de verdad, más allá de algunos, ¿no?, que intentamos englobar varias cosas. Pues muchísimas gracias, José María. Gracias a ti. Coincidiremos pronto, nos veremos pronto y Espero. Lo dicho. Monólogo cómico, retórica poética de la comedia, José María Rodríguez Santos, Open Mic, texto sobre stand-up comedy, Daniel Martínez Alés, lo digo bien, o Dani Alés. Sí. Cualquier librería buscas, hay una que se llama Todos tus libros, que engloba muchísimas librerías. No hace falta irse a la que estáis pensando todos, así dejéis el gasto aquí, que también viene bien. Muchísimas gracias, un abrazo. A ti, hasta pronto, un abrazo.